Hola y bienvenidos a Que me da la sisa, un podcast de La Retalera y Livia Atelier. Bueno, ¡Empezamos! es nuestro capítulo ¿Piloto? ¿Piloto? Sí, vamos a ver. Claro, como si fuera de las series de la tele. Sí. Es nuestro experimento, nuestra intro, y entonces va a ser un poco Pues experimento. sí. Como no nos ha hecho caso Netflix, pues nosotras nos lo hacemos solas. Bueno, es que no tenemos ni jingle de momento. De momento, o igual cuando salga sí, porque como tengo todo para trabajar. Pues quizás, vale, o quizás no lo sabemos no lo todavía, sabemos. Estamos grabando, esto es eso, un experimento total y... Sí. Vamos a ello. Claro, ¿De qué va a ir nuestro podcast? Es un podcast, es una idea muy buena que hemos tenido aquí. Podcast, que es un podcast. Mi amiga y yo, ¿Sabes? y partner in crime, sobre costura. Sí. Y más cosas, porque nos gusta hablar de muchas cosas diferentes. Entonces, bueno, nos gusta hablar, punto. Sin más. Y luego ¿vale? añadimos otra frase que es, nos gusta hablar de mogollón de cosas. Vale, pero sí, en principio es un podcast de costura, pero un poco costura con humor. Con humor siempre. Es que, a ver, eso forma parte de nuestro ADN, amiga. Sí, van a ser unos capítulos de unos 20-25 minutos. No prometemos que sean menos porque no lo vamos a cumplir. Donde tendremos unas secciones un poquito más serias y otra un poquito pues menos serias. Sí. A ver, ¿tu sección favorita de las que hemos planeado cuál es? Bueno, Blanca? A ver, yo siento absoluta debilidad porque me parece muy graciosa. La de numerología, lo siento, de verdad, sé que es absurdo. Numerología. A mí me parece muy divertida porque todo, o sea, vuelvo a repetir que va a estar todo siempre desde una óptica humorística. Súper humorística. Que no es una cosa a propósito, o sea, no pretendemos en principio que fuera un programa de risa, pero es que nosotros somos así. Sí. Nos sale solo. Es que no lo podemos evitar. La única pretensión que tiene este programa es entreteneros y que os echéis unas risas, nada más. ¿Sabes lo que me encantaría? A ver. Porque yo lo hago muchísimo cuando estoy haciendo cosas, cuando cocino, tal, en casa, lo que sea, yo me pongo muchos podcasts, ¿vale? Sí. Me encantaría que fuéramos la banda sonora de gente que está cosiendo en casa. Qué bonito, sí. Pues sí. Me parece chulo. Me parece muy guay. Claro. Que os acompañemos mientras coséis y digáis, madre mía, estas dos. Sí. Esa va a ser la frase. Sí, madre claro. Mía, a ver qué se les ha ocurrido ahora. Claro. Sí. Bueno, tenemos idea. En principio todo es tentativo, ¿no? Sí, vamos a ir cambiando. Depende también de que os guste a vosotras más. Sí. Porque si de repente... Cómo funcione todo. Claro, os apetece otras secciones... Por ejemplo, hemos estado consultando a las alumnas y nos han dicho que estaría muy guay una sección de entrevistas que se llame Señoras que se creen que cosen. Ya de entrada el título es Lección de humildad, que nos falta a todas, ¿eh? Porque yo todavía se acuerdan de mí todas cuando yo me pasé muchísimo tiempo presumiendo de lo bien que me salían los ojales. Los ojales no son tan difíciles, bla, bla. Cada vez que digo algo, me como mis palabras. Claro. Lidia. Pero vamos, en Señoras que se creen que cosen, invitamos a todo el mundo a venir. Sí. Desde el profesional que quiera darnos una super charla, que lo agradeceremos, o sea, estaremos encantadas. Y que tenemos gente por ahí, gente conocida hasta Mari Carmen. Hasta, bueno, que acabas de empezar a coser. Totalmente. O sea, aquí todo el mundo es bienvenido, todo el mundo que le guste coser, que quiera aprender a coser, yo qué sé, que tenga que ver con esto. Nos apetece muchísimo que nos visitéis. Bueno, y tengo un poco de lío de dónde tengo que mirar. Sí, quiero que lo sepas porque tenemos como una pantalla tal cual profesional. Sí, es la tenemos pera. A micros. Sí, la nos hemos no sé a dónde vamos a llegar, ¿eh? Es que tenemos una pantallita donde nos estamos viendo. La pera. Bueno, de verdad. Entonces, por eso estamos un poco que no sabemos a dónde mirar. Estoy como viendo tres objetivos diferentes. Entonces, bueno, y me hago lío. Que no nos lo tengáis mucho en cuenta todavía, todas estas cosas que iremos pillándole el tranquillo. Y otra sección que va a ser como la principal, va a ser, pues eso, nuestra sección un poco más seria, donde vamos a hablar de materiales, de, por ejemplo, en la semana que viene, bueno, el podcast va a ser cada 15 días. Pero ¿Cómo se llama el podcast? Que me da la sisa. Muy bien. Ya es una declaración de intenciones. La semana que viene podríamos hablar, para ser el primero, de costurero básico. Bueno,
por A ver, ejemplo? claro, porque pretendemos que esto arranque en el mes de septiembre, que es una vuelta al cole. Claro, mucha gente con la vuelta al cole empieza a pensar proyectos nuevos, ideas que me voy a apuntar este año, y hay gente que decide apuntarse a costura. Sí. Y el costurero básico es algo fundamental. ¿Qué es lo que debo llevar? Y es mucho más importante de lo que parece, y no por lo que seguramente estéis pensando, sino por lo contrario. ¿Lo hablamos la semana que viene? Sí. Vale. Sí. O sea, recordad esto que os estoy diciendo, porque la gente cree que es más complicado de lo que es. Pues eso lo hablaremos la semana que viene. Y por último, la sección que queremos que todo el mundo opine y participe, y que es una de mis favoritas, es la de sí o sí no. Y es un debate acalorado. Y que nadie gana aquí, y nadie tiene razón. Nadie va a tener razón. Porque son opiniones sobre cosas, ¿no? Dejamos la pregunta de hoy, por ejemplo, la pregunta de hoy es: ¿plancha en verano sí? ¿Plancha en verano no? Súper importante. Teniendo en cuenta, amigas, que es un post de costura. Claro. ¿Vale? Entonces, ya sabemos que quién es nuestra mejor amiga. La plancha. La plancha. Pero, claro, llega el verano y nos lo pensamos 2 veces. Pero antes de ponernos en materia con esto de todo, de las secciones y todo, queríamos que el primer podcast nos conocieseis a nosotras un poquito de presentación. Entonces, ¿Quiénes somos? Estas señoras, ¿por qué están aquí hablando? Exactamente. Esta chapa, ¿quién eres? ¿A qué viene? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? A ver, Blanca. ¿Qué metafísico todo? Más bien de quién eres, cuéntanos, ¿cómo han sido tus inicios en el mundo de la costura? Pues fíjate, a mí siempre me ha llamado la atención, desde que era pequeña. Cuando yo era pequeñita, yo veía a mi abuela Rosa, que venía su modista, Vicenta, a casa de mi abuela, y se ponían a coser, a trazar patrones, a acordar y tal, y yo con lo que sobraba de las telas, le hacía vestiditos a las muñecas, ¿vale? Bueno, imaginaos cómo lo hacía, porque nadie me enseñaba, ya saber, pero a mí me encantaba, y a mí siempre me ha gustado trastear con lanas. Mi madre me enseñó a tejer, me recuerdo tejiendo muy pequeña, muy chiquitita, con 8 o 9 años. ¡Qué guay! Sí, entonces es algo que siempre me ha gustado. He tenido épocas que me acercaba, otras que me alejaba. He pintado ropa, por ejemplo, y he vendido muchas cosas. Pintaba alpargatas, es que he hecho de todo. Siempre he tenido que ver con lo textil. Estudié diseño de moda solo 1 año, no como aquí mi amiga, que se licenció, pero yo solo estudié 1 año, pero hace muchísimo tiempo también. Entonces es algo que siempre me ha gustado. Siempre he estado contigo. Siempre he estado conmigo. Contrariamente a lo que mucha gente que me conoce desde que era pequeña pensaba que era nada que ver conmigo, porque mucha gente decía, te veía en un trabajo como más intelectual. Ajá. Y digo, pues para que veas. Sí, ¿no? A mí luego hacer cosas con las manos me divierte mucho. Qué guay, qué guay. ¿Y tú? Bueno, espérate, porque yo te voy a meter en un compromiso. Ajá. Es que hay una foto. Claro, yo he ido a casa de tu hermana este fin de semana. Es verdad. Y habéis sacado el álbum de fotos. Sí. Y hay una foto muy bonita, si no la metería en este compromiso, que me encanta que compartieses, y así animad a la gente a través de nuestro Instagram a contar sus comienzos en la costura. Me encantaría si pudieras. Claro, sí, sacarla. Sí, lo haré. Y es que no es la primera vez que cosía ni nada, pero era muy importante esa foto porque era mi examen de fin de curso. Estaba cosiendo mi examen de fin de curso. Anda. ¿Sabes? Esa historia no la sabía. Del único año que hice moda. Era mi examen de costura. ¿Y qué estabas cosiendo? Bueno, es que tiene una anécdota muy buena. Eran unos pantalones, ¿vale? Hola. Entonces tenía que haber... Sí, tenía que hacer el patrón y luego lo cortábamos en retor y coserlo, ¿no? Y aquí la lista, claro, lo cochineé un montón. No, es que te vas a morir de la risa. Eran pantalones para uno, ¿no? O sea, el patrón era con mi talla, todo a escala natural, a la mía. Hago los pantalones y tal, y como uno, por vaga, no los hice largos, los hice como en la rodilla. Yo odiaba costura, ¿vale? Lo odiaba, lo que era la asignatura, porque la profesora era súper antipática. Entonces los hice a la rodilla. Punto número 1, eran pantalones con pinzas y todo. Y punto número 2, cuando acabé el proyecto estaba súper cochineado, ¿vale? Claro, súper cochineado, y lo lavé.
¿Y qué pasó? Menguó. Pero mogollón, No, o sea, mogollón. No, qué risa, por favor, se quedaron pequeños, eran de muñeca. Y cuando llegó el examen con el pantalón, la de costura que me tenía una manía. Sí, la de costura que me tenía una manía. Bueno, era como... estaba como súper enojada conmigo y me dijo, mira, te voy a probar Qué limpia eres. porque lo has hecho. Bueno, y sí. Pero esto no es lo que me con unos pantaloncitos así de muñecas súper pequeños. Mira, Ay. sí. ¿Os ha pasado alguna Sí. vez? ¿Habéis lavado la prenda después y ha hecho... y la habéis tenido que regalar? Me encantaría eso. Claro, que decimos Qué siempre bueno, cuando qué compran bueno, telas, muy que bueno, las muy laven antes, para que no nos pase lo que a mí, amigas. Yo la mayoría de los consejos que doy es por experiencia, porque la he liado parda en algún momento. Entonces, Me encanta. Si no te lo había contado. No, eso no me lo habías contado. Pues era por el examen de costura. Esa parte no me la habías Estaba súper apurada cosiendo y entonces mi padre se puso a hacerme un montón de fotos. Yo con mi máquina ahí sudando la gota gorda. Sí. Tu padre siempre con la cámara en mano, Sí, Qué claro. Pues es una foto muy bonita que espero que os la comparta porque es una foto muy bonita. Sí. Su padre era un gran fotógrafo. Sí, la verdad que sí. Entonces es una foto muy bonita. Bueno, por muy lo guay. emocional, sí. ¿Y tú? Porque tú eres mucho más joven. Yo soy mucho más joven. Bueno, un poquito. Sí, bastante. En mi casa cosían, bueno, mis dos abuelas cosen, yo todavía tengo abuelas, tengo 3 abuelos, y una siempre la recuerdo haciendo punto, ¿vale? ¿2 agujas? Sí, 2 agujas. Qué guay. Y me enseñó de muy, muy pequeña, pero tengo la sospecha, bueno, lo típico de ella siempre te monta los puntos y Sí. yo hacía unos saquitos para unas muñecas que eran así, unos sacos de dormir para llevarlas de camping. ¡Ay, qué mono! Pero yo tengo la sospecha de que los sacos crecían por la noche. ¡Ay, que te echaban una mano! Yo tengo esa sospecha. ¡Qué mona! ¡Qué mono! Y que yo lo cogía al día siguiente porque yo me pasaba parte del verano con unos abuelos y parte con otros. Entonces yo tengo la sospecha de que tejía 2 vueltas y el saco estaba hecho al día siguiente. Claro, tú decías, Pero ¿cómo me cunde? Te juro que no me he dado cuenta hasta antes de ayer, como quien dice, sí, ¿sabes? Claro, estas cosas de cuando eres pequeña. Sí, decir, madre mía, ¿cuántos sacos he hecho? Bueno, esa es la sospecha. Y por otro lado tengo a mi abuela paterna que siempre me ha hecho los disfraces de carnaval. Carnaval en Asturias, en Gijón, es bastante importante, es una fiesta muy importante. Y a mí, como niña un poco repipi, no me gustaban los vestidos hechos. No, claro. Lo típico que salía, me acuerdo de Pocahontas, Blanca. Salió la película de Pocahontas, creo que fue en el 96. O sea, yo tenía 6 años, 5. Y dice mi abuela, estoy muy cansada este año, se lo compro hecho. Y fuimos a ver el vestido de Pocahontas y tenía los flecos de este ancho. Y yo dije, ¡qué vagas! Estos flecos no son de verdad. Hombre, claro. Esto no es el vestido de verdad. Madre mía, tener a esta niña de nieta. 5 o 6 años de no, tener. No sé cuándo es Pocahontas, ¿vale? Y tu abuela sudando la gota gorda. Y mi abuela contigo. dijo, bueno, vale, pero es que con 4 ya me hizo el disfraz de la Bella, que me lo volví a repetir en un futuro. Yo creo que la artrosis de mi abuela viene por mis disfraces. Es tu culpa, claro. Sí, y ahora lo recuerdo como febrero, como la mejor época del año, porque yo siempre he dicho que quería... Para ti. Tu abuela, la abuela desde Navidad estaba ya llorando. La abuela en no, el pero disfraz. yo sí, porque le he dado muchas complicaciones. Pero me encantaba ir a comprar las telas con ella, estar con mi abuelo. Y me acuerdo de que ya más mayorcita me dejaba coser y mi abuelo, que ese es el que me falta, yo estaba cosiendo y ¿En la máquina? En la máquina. Ah, qué guay. Y decía mi abuela, ¡ay, esta niña! Lo típico, ¿no? Que me va a romper la máquina. Y mi abuelo, que no era muy cariñoso, porque no era muy cariñoso, pero tenía ahí su frase de, donde había esa, hay más máquinas de coser. Toma ya. Si la niña la rompe. Muy bien. ¿Sabéis? Como pues estos abuelos una frase de apoyo de total. Vamos, claro. Y así pasaron nuestros años. Bueno, pues ya te haces mayor, me vine a vivir a Madrid y pues un poco pues la vida te lleva y dejé de coser. Y un año le digo a mi amiga Vane, ya sé que quiero para el cumple una máquina de coser. Y mi amiga Vane, que de verdad que es adelante con todo, nos fuimos a comprar una máquina de coser del Carrefour de estas que hay de viaje. Y me dice, ¿cómo es tu cumple? La metemos aquí en el maletero y nos vamos a tomar un helado.
Cuando nos subimos al coche, después de tomar el helado, vimos que el coche estaba raro, pero no Ay, Dios. como el Qué CD, disgusto. el CD un poco sacado, ¿sabes? Pero pensamos, bueno, lo volvimos a Como si colocar, hubierais sido pusimos vosotras. el CD, llegamos a casa, abrimos el maletero y nos habían abierto la máquina, el coche, y la máquina de coser no estaba. Tuvimos que ir a poner una denuncia a la policía. Qué asqueroso ladrón chorizo de máquinas de coser, de regalo de la Lidi. De verdad. Pues mi amiga Vane, con todo su disgusto, en vez de irse a su casa después de poner la denuncia, se volvió al Carrefour, compró otra máquina de coser y me la trajo a casa. Qué pedazo de amiga. Vane es increíble. Qué pedazo de amiga, tío. Y entonces, bueno, pues me robaron mi primera máquina de coser. Y desde ahí, pues nada, a los pocos meses empecé a hacer el FP de costura. De moda. De moda, sí, bueno, patronaje y moda se llama, es el FP de grado superior, luego la academia de sastrería, luego ya empecé a dar clases, bueno, trabajé en muchos talleres, ya lo sabéis, y luego ya dar clases, y luego me pedí aquí a la señora, y aquí estamos hoy haciendo un podcast de costura. Aquí como uña y mugre, que quiero... Ya, en México la dicen muchísimo. En vez de uña y carne, le dicen uña y mugre, que a mí me suena como tan escatológico, ¿no? Que me encanta, me hace muchísima gracia. Pues nada, ni quien nos separe, aquí juntas para todo. Hacemos un podcast, hacemos un directo en Instagram, lo que sea, todo. No, sí, vamos, lo que sea. Y esta es la historia de cómo empezamos un poquito a coser, y ahora vamos a pasar a la sección de si sí o si no, la más seria de este podcast. ¿Ah, sí? Sí. Vamos vale. No. Plancha en verano sí, plancha en verano no. ¿A nivel particular o a nivel...? A nivel. A ver, yo... Espera, a ver. Claro. Tengo que explicarle a la gente cómo va esta sección. La opinión que lances es como pelea a muerte. La tienes que defender ahí. No, por supuesto, claro, vale. Vehementemente. Pues dale. Vehementemente. A ver, plancha en verano, yo soy una persona que plancha todo, ¿vale? Vaya por delante, me gusta planchar, a mí no me cuesta esfuerzo ni nada, pero estoy rebelde en verano, Lidia. ¿Cómo está rebelde? Estoy rebelde en verano, No. Es que hace mucho calor. Esto no me lo espero. Lo paso muy mal, Lidia. Me pongo el ventilador como Beyoncé, pero da igual porque no me cunde igual. Yo tengo 4 pelos, no me vuelan como la melena de la Beyoncé. Esto es como en la playa, cuando las modelos se sueltan el pelo y el pelo hace así en la playa. No, a mí no. Y tú te sueltas el pelo y te vas por la cara. Bueno, ya. Pues yo me pongo a planchar, solo planchar en el cuarto de mi hija. Tengo un espejo, me pongo el ventilador, o sea, me estoy viendo en el espejo mientras plancho y ya lo Beyoncé. Y soy patética. Digo, ¿dónde vas, alma de cántaro? Ana, apaga todo, dobla bien la ropa y tira para adelante. O sea que no estás planchando. No estoy planchando, Lidia. Ya, claro, pero esto trae consecuencias, porque como me he revelado... ¡Qué elocuente! ¡Qué elocuente! ¡Qué inesperado! El otro día... ¡Estoy no puedo con la vida! Oye, muy buena anécdota para terminar el primer programa. El otro día llego yo a mi casa y somos pilimili, ya lo sabéis. Sí, entonces, uña y mugre. El podcast se va a dejar de llamar como da la sisa, que me da la sisa. En el primer capítulo iba a llamarse como uña y mugre, ¿vale? Entonces, llego yo a mi casa tan tranquila, ¿vale? O sea, súper tranquila llego yo a mi casa. Y me manda una foto de un inflable. Un inflable, o sea, por favor, inflable de feria, así. A ver, con una camiseta de su novio. Pues Blanca, ¿qué es eso? Sí, eso quisiera yo saber. Y es que su novio, lo cuento yo porque no puede. No puede, es que el Eustaquio se llama. Su novio se ha comprado una cosa que se hincha. ¿Cómo hace Lidi? ¿Cómo hace? Y se hincha para planchar la ropa de Pepe. Vamos, un secador gordoño. Entonces creo que está todo el rato haciendo pum, 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 muchos ruidos. Si queréis review de esos, os la puede dar en otro podcast, ¿verdad? Sí. Puedes hacer una review de esas cosas. Podemos hablar de planchas. La gente nos pregunta, ¿qué tal la plancha esa chiquitita?
¿Qué tal Eustaquio? Ahora, vale, esto también pon un Eustaquio en tu vida. que decir qué es, pero vamos, que es una cosa que se hincha y se supone que te plancha. Yo le voy a pintar cara. Sí, por y favor. bigotes. Por favor. Sí, Eustaquio. Mejor. Que como le vas a... Es que de verdad, o sea, no es que queramos hacer un podcast de humor, es que esto es así. Sí, la vida nos lleva. Sí. O sea que nada, este es el programa piloto que me da la sisa, ¿eh? Y nos veremos en el siguiente episodio dentro de 15 días. Eso. Buena semana. Chao.